¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz. Hoy es martes 14 de marzo del 2017. Arrancamos este 2.5 Gasteiz. Bueno, pues pensando en que el clima nos tiene un poco... Yo venía pensando ahora en el coche, ¿no? Y es verdad que venía pensando en que el clima nos tiene un poco a todos... A mí me tiene aturdido completamente, porque sinceramente no salgo de un catarro, me meto en otro, ¿no? Cuando no me duele la garganta estamos todos así, porque preguntas a todo el mundo, está todo el mundo igual, pero es que pasamos de tener 24 grados hace 2 días, o 25, casi 30 grados en algunos momentos, a estar a 8 grados ahora, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues lluvia y tal, bueno, el caso es que sí que es verdad que el tiempo está muy cambiante. El cambio climático que decían algunos, ¿no? Que efectivamente ya lo estamos empezando a sentir y a sufrir de alguna forma. Bueno. Tertulia, martes, tertulia, en la segunda parte, por cierto, hoy vamos a hablar con Arquet, que por cierto nos tiene mal acostumbrados porque cada año, desde el 2015, estrenan obra en Gasteiz, más de 100 artistas encima del escenario, se dice rápido. En el Teatro Principal este próximo, creo que es viernes, sábado y domingo, 17, 18 y 19, creo que 17 y 18 en sesión de 8:30 de la tarde y el día 19 en sesión de 6:30 de la tarde. Bueno, vamos a hablar del elixir del amor, de Nicetti, uno de los grandes compositores. Esa ópera la hemos visto, bueno, interpretada magistralmente por Giacomo Puccini también en algún caso. Bueno, casos que luego vamos a hablar con ellos, con Arquet. Pues Javier te diría, buenos días. Buenos días. Bien. ¿Todo bien? Sí, a mí el clima no me afecta, soy superior al clima, yo sí. Pues no sabes cómo te mide entonces. Charly, te buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo mal, pero para eso estamos, para arreglarlo. ¿Todo mal? Y todo en desorden. Entonces, tiene que haber tarea. Para eso está el Parlamento, ¿no? Para arreglarlo. Efectivamente. Bien, ahí está bien. Vale, Carmen. López de Ocariz, ¿no? Creo que lo he dicho bien, ¿no? Sí. Buenos días. Buenos días, bienvenida. Bien, aquí encantada de estar con vosotros. Gracias, un placer. Edurne García, ¿qué tal estás? Bueno, ¿todo bien? Bien, también. Vaya cómo corren los tiempos por Podemos, ¿eh? Bueno, ya ha dicho el señor Prieto que son tiempos difíciles y hemos venido a arreglarlos dentro y fuera de nuestro partido. Complicado, ¿no? Complicado. Bueno, sí, complicado, pero con ganas de avanzar y que se hable de Podemos Araba por cuestiones de trabajo. Que no sea por otras cuestiones. Bueno, claro, a todos nos, ¿cómo se dice? A todos nos sale algún ramillete verde, ¿eh? A todos sí, en todas las casas se cuecen habas. En todas. Bueno, oye, ayer es verdad que escuché a Martín Garchindia, que por cierto estará este próximo viernes con nosotros Martín Garchindia y comentaremos más de forma más extensa esta noticia, pero sí que es verdad que ayer conocíamos esa recomendación que le hacía la Policía Municipal con el tema del euskera castellano, ¿no? Que le decía, bueno, que si alguien pide que se le redacte la denuncia en euskera, es una lengua oficial y hay que redactarse en euskera, ¿no? Y bueno, pues a un buen ciudadano, pues lo tuvieron casi 1 hora y media, primero 45 minutos y luego 1 hora casi larga, hasta que desapareció el control en una de las calles de Gasteiz, bueno, pues para que le pudieran redactar una denuncia en euskera, porque él pidió que, bueno, él además parece ser, yo me he leído el contenido de la denuncia que hace el denunciante dentro de la página, se puede leer perfectamente dentro de la página del síndico de Vitoria-Gasteiz, con sus antecedentes y demás, y bueno, pues explica muy bien cómo fueron los hechos y además explica muy bien también porque además dice, bueno, la traducción es la que hacen desde el síndico, porque la denuncia también se hace en euskera, evidentemente ante el síndico. Y bueno, la verdad es que sorprende, ¿no?, que de 8 agentes ninguno pudiese atenderle en euskera a este buen hombre, ¿no? No sé si os sorprende o no la noticia, si creéis que la policía en ese sentido, porque ahora parece ser que sí, que van a tener en cuenta que igual, bueno, las patrullas deberían de empezar a pensar que los que no hablan euskera tendrían que ir más mezclados con gente que habla euskera, ¿no? Para que cuando pase este tipo de situaciones, evidentemente, el ciudadano que quiera ser atendido en euskera puede ser atendido en euskera. No sé cómo valoráis este tipo de noticias. Es excepcional, porque sí que es verdad que además el síndico dice que bueno, que hay una excepcionalidad que no sucede, que él no tiene muchos más casos de estos, o sea, sinceramente. Ya, bueno, es un tema en que debería de sorprenderme, pero ya no me sorprende. Pero luego pues escuchas que se exige demasiado en la función pública para el euskera y luego resulta que encontramos casos de estos, ¿no?, donde alguien demanda en la lógica y en la legalidad, porque este país es bilingüe, demanda que quiere que se le trate en euskera
y tardan una hora. No hay ningún funcionario a mano que lo domine y tienen que buscar expresamente a alguien que lo domine. Bueno, yo creo que eso denota mucho que no estamos cuidando excesivamente en algunos sitios la entrada de funcionarios con carácter bilingüe, ¿no? Que efectivamente es excepcional, que no es muy normal que alguien lo demande, pero a lo mejor se va convirtiendo en una normalidad y a lo mejor este hecho va a reclamar de otros que también lo empiecen a exigir. Entonces, la Administración tiene que ponerse inmediatamente al tanto para, de alguna manera, trasladar ese requisito de los ciudadanos. Pero no en la calle, es que vas al ayuntamiento y en muchas oficinas pues a lo mejor lo demandas y no existe, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darle una pensada y debería de sorprendernos, pero como he dicho al principio, no me sorprende porque me conozco ya un poco esto. El propio individuo, el propio ciudadano, ciudadano, llega a mencionar lo violento que es parar en un momento determinado, que está ahí esperando, como los 8 policías no dejan de observarle, porque claro, tiene que esperar, le hacen esperar, para que al final le dicen, bueno, tenemos que recoger el control. Y el propio policía le pone, como claro, no va a resolver el problema, le pone, bueno, se niega, ¿no? Deniega la firma, ¿no? Deniega a firmar una cosa curiosa porque no se niega en ningún momento. Charlie. Sí, en mi actividad parlamentaria yo hay veces que tardo días en tener las traducciones del euskera al castellano, porque yo no hablo el euskera, y a veces tardo semanas y meses en tener los textos en castellano, lo cual me dificulta mi labor política y me queda menos tiempo muchas veces, porque la política funciona con plazos para resolver las cosas que tengo que resolver y no pongo el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque si se quieren utilizar las cosas como arma arrojadiza, pues se utilizan y entonces empezamos a poner todos encima de la mesa los agravios y bueno, pues nos peleamos con los agravios, nos los arrojamos los unos a los otros. Yo creo que en este país es indudable que hay una euskaldunización creciente, es indudable que las instituciones trabajan para que las dos lenguas oficiales puedan estar en una determinada igualdad, pero que eso lleva un decalaje, lleva un tiempo, hay desajustes, hay funcionarios que han accedido a actividades laborales hace muchos años y que no tienen ese perfil, porque no se les pedía o porque luego incluso pidiéndose muchos han fracasado, no han sido capaces de conocer la lengua. Bueno, yo creo que sobre todo esto tiene que haber también un poquito de tolerancia, ¿no? Si este ciudadano que exige su derecho al euskera a la vez sabe castellano, pues se podría haber ahorrado un montón de minutos. Es lo que decía la gente concretamente. Si no quiere ahorrarse un montón de minutos, pues entonces tiene que esperar a que se pueda resolver ese problema como se resolvió. En fin, no sé, yo creo que hay cosas que se pueden resolver con amabilidad, se pueden resolver con buen estilo, se pueden resolver con tolerancia, y si no hay ni amabilidad, ni buen estilo, ni tolerancia, pues no tendremos ninguno. Y entonces todos nos pondremos a denunciar. Yo también sufro agravios, nunca lo había dicho, me parecía innecesario decirlo, no me he sentido especialmente dolido por ello, porque he aceptado también, pues que bueno, de la misma forma que puede haber dificultades para un sector que es euskaldun en relación con atenciones en su idioma, bueno, lo podría haber para mí, pero bueno, si nos ponemos todos a ser finos y a tener la piel sensible, yo también. Una cosa que me sorprende es que el ciudadano le habla en euskera y el policía le contesta en castellano, lo cual quiere decir que el policía debería de entender, por lo menos algo debería de entender. Porque sí que es verdad que hay conversaciones, ¿no? Y hay un momento en el que sí que le llega a decir el policía, si usted habla castellano, ¿qué más le da firmármelo en castellano? Que en euskera son las dos lenguas oficiales, llega a decir el policía, pero sí que es verdad que la recomendación del síndico es que atendiendo a las leyes que además él se sujeta, sí que dice que bueno, que hay que intentar tener ese esfuerzo de que si las dos lenguas son vigentes, pues hay que tener el euskera, ¿eh? Sí que le dice lo que tú acabas de decir, Charlie. Sí, bueno, yo creo que estamos haciendo de un hecho puntual, una anécdota, pues como algo habitual. Y creo que no es... ¿No estuviste hace 15 días? Si fue la última tertulia que tuvimos, en la que estuvimos hablando precisamente del tema del euskera, sí, con el tema de las inversiones lingüísticas en Euskadi,
cuánto con el tema de los funcionarios y demás, ¿no? Por eso Sí. escuchando la noticia, por eso el problema, Mari Carmen, sí. Pero sí que es verdad lo que ha comentado el señor Prieto, de las dificultades que tenemos los los que no hablamos euskera y no entendemos a la hora de acceder a determinada documentación, pero igual le pasa al ciudadano a la calle que entra a la página web del Parlamento y se entera de la mitad si no sabe euskera. Por lo tanto, es verdad que hay unas limitaciones para una cierta población, la población no vascoparlante. Entonces, quiero decir que estamos haciendo un problema de un hecho puntual. Creo que la Administración de Justicia en Álava, que tiene el servicio para atender en euskera, que ha costado una inversión importante, creo que en el último año solo ha tenido una demanda para hacer en euskera. Estamos dedicando muchísimos esfuerzos a que una demanda en euskera. Estamos haciendo muchísimos esfuerzos en que el euskera, se introduzca en la vida cotidiana, pero el euskera tiene muchísimas dificultades y probablemente ese policía sí que entiende, pero no se atreve a escribirlo porque va a cometer o no tiene seguridad a la hora de escribir. Sí que lo puede entender, pero igual no tiene seguridad, entonces él no quiere poner un documento en el que va a cometer una serie de errores o que no tiene seguridad. Por lo tanto, ¿por qué no hacemos el esfuerzo de decir, oiga, sí me entiende, pero igual no puede escribir? Eso es es un mérito para... Se habla de generosidad en algún momento del texto, Claro. incluso por parte del ciudadano, por parte de él, que él fue muy generoso esperando, o sea, que él fue extremadamente generoso esperando a que... ¿no? Y aquí ya llevamos unos cuantos años casi con la implantación del euskera, los modelos de educación, horas de liberación de los trabajadores para que aprendan el euskera, y vemos que hay una dificultad importante, primero para que esas personas lleguen a hablarlo, y ya no digo escribirlo. Yo tengo 2 hijos que han hecho modelo A y saben, lo entienden, pero ellos siempre dicen, yo voy a tener dificultades si no hago un esfuerzo a la hora de escribirlo, porque es complicado, no es igual que un catalán, que el gallego, que lo podemos... El euskera tiene una dificultad especial. Pues ¿por qué no hacemos al revés? Reconocemos que me ha podido atender en lenguaje hablado, pero tal vez lo que tienen es dificultad para escribirlo. ¿Por qué no avanzamos? En vez de tirar por tierra la labor de esas personas, yo creo que hay que ser más positivos y colaborar todos, ¿no? Esa exigencia de quiero que me... Bueno, vamos a ver. Yo creo que es un caso sacado de contexto que nos sirve aquí para hacer a cada uno nuestra política e instalar nuestro mensaje, pero más allá de la voluntad del ciudadano, que evidentemente, por lo que has comentado, porque yo desconocía la noticia, él era bilingüe y entiendo que, primero, yo en esto sí que quiero incidir, es verdad que estamos haciendo un esfuerzo por la euskaldunización, pero creo que evidentemente la mínima atención se debe dar siempre, se tiene que garantizar. Y luego, que ya luego derivó en que, pues podía haber firmado porque ya entendía una vez que había sido, atendido en euskera de inicio, bien. Pero si además el síndico comenta que es un caso completamente aislado, tenemos que tratarlo como tal, o sea, tenemos que seguir trabajando y seguir esforzándonos y no coger y de un trozo volvernos locos. Sí que choca, Sí, claro que sí. Es que escuchando da la sensación de que, además, perdóname. El culpable es el ciudadano, que como sabía herderas, pues podía trasladar en herderas. Hombre, pues no es así. También quiero aclarar una cosa, Cualquier ciudadano que quiera entrar en la página web del Parlamento se entera de lo mismo en euskera que en castellano, de lo mismo, No, aquí parece que solo... No es así, no es así. Y luego además hay otra cosa. Sí que si quieres ir a un texto escrito, un texto ya escrito de alguien que ha hablado, tardan algunos días o una semana en traducirlo. Es una cuestión de que la mesa meta más prisa del Parlamento. Pero hay una traducción simultánea, quiere decir que cuando uno está escuchando puede escuchar una lengua u otra. Pero no quiero hablar del Parlamento, vuelvo al ciudadano. Es que no hay ciudadanos que no sepan castellano en Euskadi, por esa regla de 3. Todos deberían hablar en castellano, pero sí hay una obligación de la Administración de atender en euskera al que lo demanda. Y hay una libertad de un ciudadano de decir, yo quiero expresarme en euskera, que es una de las 2 lenguas oficiales, exactamente al mismo nivel. Eso es de lo que se trata.
Pues a partir de ahí, pues los policías municipales ellos se encuentran con una situación en la que no dominan el idioma, saben que el otro sabe el castellano, pero el otro se niega legítimamente, además. Otra cosa es que ellos se puedan encontrar incómodos hasta que encuentran otro, y me imagino una escena de 7 municipales y un señor mirándose a la cara sin hablarse, pero bueno, pero no es culpa de los policías municipales, no es culpa de esos señores que estaban ahí, pero porque ellos han sacado su oposición normalmente y punto pelota. Pues el sistema no está posibilitando esas cosas, sean 1 o 5.000 los que reclaman el euskera. El euskera es un idioma al mismo nivel de exigencia que el castellano en la administración pública. Y así lo dice el Estatuto de Autonomía y las leyes de este país. Sí, sí. Y de hecho Martín Gartxendia hace alusión a la ley concretamente, sí. No, es que yo no comparto que es lo mismo sean 1 que 5.000. O sea, no comparto que un problema muy concreto tenga una enorme dimensión. Un problema muy concreto es un problema muy concreto y puede ser hasta una anécdota y puede tener todo el derecho del mundo, pero seguir siendo anecdótico. Y a veces, como con estas cosas se exagera, pues ya digo que si lo usamos como arma arrojadiza, pues todos lo usamos como arma arrojadiza, porque la administración tiene muchas obligaciones contraídas con los ciudadanos, no solamente atender en euskera, también atender a todos los enfermos, atender a todos los que tienen una intervención quirúrgica. En este país se espera casi todo el mundo para todos sus derechos. Tú tienes una prestación social, tienes una prestación de cualquier tipo y también tienes que esperar. Y resulta que, bueno, pues hay cosas que no, que tienen que ser inmediatas. ¿Por qué? Porque algunos hacen bandera ideológica del idioma y hacen bandera de identidad del idioma y hacen bandera de contraposición de unos ciudadanos con otros, y eso es a lo que yo me niego. Por eso yo también me puedo hacer aquí el agraviado, si queremos. Claro, aquí hay ayuntamientos en el País Vasco que sus actas las redactan solo en euskera, porque dicen que tienen derecho a usar, como son las 2 lenguas oficiales, la que quieren muy bien, y también tienen derecho los ciudadanos a enterarse de cuáles son las decisiones, y esos no tienen traducción simultánea, pero no se enteran de lo que dice su ayuntamiento hasta que alguien se lo traduce, que puede ser en el bar de la esquina o en ningún sitio. Entonces, bueno, por eso vamos a hacerlo todo un poquito ponderado, un poquito amable, claro. No he dicho que no sea una anécdota o un hecho aislado, pero bueno, también simplemente he apuntado que de momento es un hecho aislado. Esto puede ser un ejemplo, puede cumplir el ejemplo, imagínate, pero de momento es un hecho aislado. No lo saco de ese contexto. Lo que pasa es que oyendo parecía que el culpable era el señor de que sabía castellano y no hablaba castellano. No, es una defensa de ese ciudadano que estaba defendiendo sus derechos. Es una defensa del ciudadano. La recomendación del síndico va en defensa del ciudadano, concretamente. Y aquí no estamos juzgando a un ciudadano. Estamos haciendo, bueno, pues una opinión sobre lo que significa un hecho que se ha conocido, pero al ciudadano no lo juzgamos nosotros porque no tenemos por qué. Perdiendo frente al castellano también es verdad, lo dicen todas las estadísticas y todos los estudios. Es decir, el castellano es mucho más invasivo que el euskera, pero es normal. Es normal. Pero la recomendación del síndico va a favor del ciudadano en el sentido de que efectivamente lo que sí que hay, en esa patrulla, entre 8 policías, lo que viene a decir es que de 8 no hay ninguno que hable euskera. Si es que el ciudadano no hablo del 50%, uno de 8, fíjate. Pero si es que el ciudadano tiene todo el derecho. Otra cosa es que eso tiene que ser tan relevante, tan grave. Sí, pero mira, tú has dicho algo que es importante, porque tú has tocado muchos otros servicios. Sí. Y otras áreas. Tú mismo, Charlie, has metido has introducido una tertulia y a otras áreas. Has hablado de la medicina, por ejemplo. Por ejemplo, y es verdad. Es decir, que podría darse este asunto también en la medicina. Pero para decir sobre todo una cosa, que los derechos no se ejercen de manera inmediata. Sí, claro, a veces no hay condiciones materiales, humanas, económicas para ese derecho que se ha establecido en la ley y que tiene un decalaje en su puesta en práctica, no tiene una respuesta inmediata. Tú creas un derecho y efectivamente hay un derecho a 2 idiomas, hay un derecho a la euskaldunización, a los perfiles lingüísticos en los funcionarios, a atender en ambas lenguas si el ciudadano lo solicita, pero ese es un derecho que se va adquiriendo con el tiempo, porque no entra así, ¡plum!, de repente. Entonces, como eso, por eso he puesto los otros ejemplos, hay muchas más cosas y todo el mundo se tiene que amoldar un poquito, a veces, a tiempos que no van con la inmediatez del derecho, por mucho derecho que uno tenga. Entonces, por eso digo que tampoco hagamos del euskera un arma arrojadiza, que se hace con frecuencia, y que es a lo que me niego. No, coincido plenamente, porque es verdad. Vamos a la sanidad, necesitamos una intervención y tenemos que esperar un tiempo. ¿Por qué? Porque los recursos son
para que sean eficientes y sean buenos, tienen que tener una buena gestión y eso requiere de que tengan un orden en la gestión. Y probablemente para determinadas intervenciones tenemos que esperar pues 2 meses o 3 o 4, dependiendo además. Por lo tanto, no al día siguiente tengo ahí el servicio a mi disposición, no, y es que efectivamente las administraciones tienen que priorizar. Y ante esa priorización habrá servicios que requieran de una atención más inmediata que otros. Y yo creo que entiendo la demanda del ciudadano, lo que no entiendo es hacer de eso una cuestión de ciudad. Creo que ahí está la diferencia. Y eso pasa porque algunos, bueno, pues hacen ideología con el idioma, y en este caso con el euskera. Y eso sí que no podemos consentirlo. Urre, ¿quieres apuntar algo más? No, que es que me parece, o sea, que darle vueltas a un hecho aislado y estar además sacando debates para algo que nadie ha negado, que el derecho del ciudadano era absoluto y que su reivindicación era clara, pero a partir de ahí era un ciudadano. No podemos estar aquí hablando de las reivindicaciones concretas de todos. Bueno, Artur Mas inhabilitado 2 años por la consulta soberanista del 9N y además multado que lo de la multa es lo de menos, porque bueno, es una multa de 36.500 euros que yo creo que es lo de menos, ¿no? Es el hecho de que ayer las redes sociales evidentemente se incendiaron, ¿no? Es decir, todo el mundo, yo creo, en el ámbito político en lo general, sí que es verdad que bueno, pues no entendía la sentencia y además hablan de la politización de la justicia, ¿no? De cómo está politizada esta sentencia de alguna forma. No sé si lo valoráis exactamente igual o no, ¿no? Y si habéis podido leer la sentencia, no sé si habéis podido leer, aunque sea un poco por encima de la sentencia, pero la sentencia sí que da, ¿no? Ayer José Ibarretxe sí que hizo defensa, ¿no? Es más, les mandó un saludo muy, bueno, pues, muy cercano, tanto a Artur Mas como a Ortega y a Rigao, y bueno, pues les dijo, ¿no? Que bueno, pues que hay que ir más despacito, pero que bueno, que el camino es bueno y tal, dándoles ánimos y tal, pero hubo muchos más comentarios en este sentido, ¿no? De bueno, de no estar de acuerdo con la sentencia, ¿no? En el momento en el que Cataluña pues está en ese momento de ruptura con el Estado español de alguna forma. No sé cómo valoráis la sentencia vosotros, ¿eh? Además, como parlamentarios, ¿eh? Es decir, porque sois parlamentarios y claro, esto en un momento determinado no es reflejo evidentemente en Euskadi, ¿no? Evidentemente, pero sí que es verdad que bueno, podría llegar a ser en un momento determinado. ¿Cómo lo valoráis? ¿A qué quiere empezar? Venga, Marcarme, tú misma. No, bueno, a mí me parece que la justicia funciona, que el Tribunal Superior de Justicia pues emite sentencias todos los días y esta es una más. Porque sea un hecho que no se ajustaba a derecho, se ha llevado al tribunal y hay una sentencia. Bueno, 2 años de inhabilitación que efectivamente pues pone un poco en solfa el papel del señor Mas, ¿no? El señor Mas es que es patético en este momento. Alguien que hace pues no tantos años decía que la independencia para Cataluña pues que era algo trasnochado y anticuado, pues fíjese dónde estamos, ¿no? Por lo tanto, es bochornoso todo esto para tapar las vergüenzas de un partido político y de una actuación de una administración, el 3% y otras cosas. O sea, porque que no es identitario, que va más allá. Claro, y la prueba es el señor Mas, que decía, tengo su libro, ¿no? ¿Qué piensa Artur? ¿Qué piensa Artur Mas? Ese libro, él rechaza todo movimiento de independencia, ¿no? Decía que es un concepto anticuado y un poco oxidado. ¿Y qué hace metido en este fregado? ¿Por qué se mete en este fregado? Pues para tapar, primero, su incompetencia como administración, porque tiene unos fallos importantes la Generalitat, está haciendo recortes y esto lo está tapando, y por otra parte, pues todos los procesos que tienen por delante, que son muchos y muy serios, y con unos efectos muy negativos para la comunidad autónoma de Cataluña. Por lo tanto, a nosotros nos parece que es una sentencia, pues como otras más. Hay un hecho, hay una sentencia, el Tribunal Superior de Justicia emite sentencias todos los días, y esta es una más. Es verdad que hay te la palabra, pero sí que es verdad que él ha dicho que va a recurrir. Claro, hay que agarrar todas las vías aquí, evidentemente, para poder ir a estas pruebas, es verdad. Bueno, ha comenzado la señora López de Ocariz hablando de que hay justicia y
y bueno, habrá justicia, pero quizá no la hay para Urdangarín, no la hay para la Infanta, no la hay en Murcia. Entonces es muy fácil decir que hay justicia, y yo creo que habría que juzgar al señor Artur Mas por una cuestión de responsabilidades políticas en torno a la corrupción de su partido, sí, pero a mí que me parece que intentar facilitar un proceso para que la gente se manifieste democráticamente, para que elija lo que quiere ser, en qué modelo de Estado, creo que en ningún caso debe ser eso juzgado. Es evidente que hay una politización de la justicia que, bueno, que responde a otros términos que no son puramente judiciales, sino políticos, pero lo que no puede ser es que por llevar la iniciativa del 9N se condene a nadie. Yo creo que al margen del fallo, que el fallo de la sentencia puede tener opiniones a favor y en contra. Hoy hay muchas opiniones vertidas desde los partidos políticos hasta todo tipo de opinadores y los propios afectados, ¿no? Obviamente el fallo tiene quien está en contra, incluso que no va a recurrir, y también, bueno, pues hay quien considera que es benévolo, que es suave, en fin, hay un poco de todo, ¿no? Además, había una petición de la Fiscalía que es 5 veces más que lo que realmente ha sido el fallo. Entonces, bueno, sobre el fallo puede haber muchas consideraciones, pero más allá del fallo, yo creo que la sentencia es muy importante. Y es muy importante porque viene a sancionar en un momento muy crítico si un gobernante o un grupo de gobernantes pueden hacer de su gobierno y con sus competencias el escenario y la práctica política que consideren oportuna, más allá de las leyes, más allá de las limitaciones. De hecho, la sentencia se va multiplicando cada minuto su importancia, porque el mismo presidente de la Generalitat, hoy o ayer a última hora, anunció que serían indultados los condenados por el pueblo catalán en el próximo referéndum que se celebrará este año. Es decir, que hay no solamente una sentencia que juzga una limitación del poder, porque el poder no es absoluto, no es ilimitado, sino que tiene sus condicionantes en la legislación política, en la legislación jurídica, tiene en la Constitución, en los estatutos de autonomía, en el Código Penal, en fin, toda la legislación. Entonces, claro, el ejercicio del poder tiene limitaciones. Para algunos catalanes el ejercicio del poder está en sus cabezas, no está en los textos constitucionales que nos permiten convivir, está en sus cabezas hasta donde ellos quieran, y anuncian que van a volver a hacerlo. Y por eso la sentencia va multiplicando su importancia a cada minuto que pasa, porque vuelve a haber desafíos. Entonces, yo creo que es una sentencia muy importante, porque además es una sentencia que trata de resolver un problema entre un país entero y una parte del país, entre visiones de cómo ejercer la política y cómo ejercer la actividad institucional absolutamente contrapuestas, ¿no? Y yo creo que esto es lo realmente importante de la sentencia, que en estos momentos establece, frente a invitaciones a que cada uno haga lo que le dé la gana, y establece límites, establece marcos, ya no solamente que están en las leyes, porque las leyes se pueden interpretar, pero efectivamente las leyes, el último interpretador de ellas y contra el que no cabe recurso, son el último tribunal del sistema de garantías que tiene una democracia. Todavía no estamos en el último nivel, se puede recurrir, pero ya están sancionándolos aquellos que están realmente facultados para hacer la interpretación de las leyes y de los actos que se hacen con las leyes. Entonces, a mí me parece que la sentencia es, en ese sentido, importantísima, porque cubre un hueco, un vacío que se había generado probablemente por la falta de una capacidad política para el diálogo, para resolver los problemas. Pero bueno, se ha dado eso, como se dan muchas veces. En la política a veces se dan vacíos, y entonces alguien tiene que zanjar y resolver con autoridad para hacerlo. Y efectivamente los tribunales han puesto un poquito de orden. Yo creo que además, frente a algunas banalidades que se plantean hoy en la prensa, hay muchas en relación a qué se ha juzgado, frente a estas banalidades de que se juzga el que se pusieron urnas, como si fueran, como si poner urnas fuera un acto como de bricolaje, ¿no? Como meter un tornillo. Poner urnas en una sociedad que está dividida mitad con mitad es enfrentar un poco más
a esa mitad con esa otra mitad. Es decir, estamos haciendo actos que tienen repercusión en la convivencia, en la relación social. Estamos hablando de cosas muy importantes, no de esa cosita. Si uno tiene una urna y se la pone de almohada, nadie le va a juzgar. Pero si uno pone una urna para enfrentar a los ciudadanos, está adquiriendo otra responsabilidad política. A mí me parece que la petición del fiscal tiene mucha importancia. La petición del fiscal no fue exagerada, lo habéis comentado antes, no fue exagerada 10 años. Porque también fue comentado, aparte del comentario que hagas, Luis Javier, digo, aparte del comentario que hagas, pregunto, Yo no sé, pero tiene que fueron 10 años lo que habéis hablado de la politización de la justicia, que sí la hay desde el momento en que el Tribunal Constitucional, que es de donde parte toda esta película, sabemos cómo se conforma, y por otro lado sabemos que los fiscales de Cataluña no quisieron presentar ninguna demanda y hubo una instrucción directa desde el fiscal general del Estado para hacer esa instrucción. Cuando los fiscales de Cataluña, que eran los que les correspondía, dijeron que no. Con lo cual, hay. Pero el problema más serio no es ese, el problema es que se ha judicializado la política. Hay un problema político evidente entre Cataluña, que tiene una mayoría, sutil o no sutil, que todavía está sin demostrar, pero parece que tiene una mayoría que dice, oiga, queremos irnos de España, y el gobierno español que dice, nada, ni se habla. Entonces termina en la justicia, y con lo cual estamos llegando al choque de trenes. Acaba de empezar ayer el choque de trenes que va a llegar. ¿Cómo se va a resolver? Se va a resolver de una manera no correcta, porque es un conflicto político. Cuando Cataluña está trasladando eso desde una supuesta mayoría, que ellos dicen, no, vamos a medir la mayoría en una votación, vamos a saber si somos mayoría los que nos queremos ir o no. No les dejan, que a partir de ese momento empieza un conflicto de legitimidades. La legitimidad para votar eso es de toda España, ellos dicen que solo ellos, pero eso es un problema político, que se resuelve en la política. En el momento en que la justicia se mete, porque la política le obliga a la justicia a meterse, ya tenemos un conflicto. Si además hay una sentencia, que yo ni voy a entrar a valorar la sentencia, es que no debería de haber ocurrido esa sentencia, no debería de haber ocurrido el juicio. A partir de ahí, cada paso de más que se da en esa materia, es más difícil volver atrás, es más difícil recomponer una figura, y por tanto vamos a llegar a un choque que es muy complejo luego de gestionar, porque genera tensiones sociales. ¿Esa sentencia dinamita cualquier puente para las futuras negociaciones? No es que lo dinamite entero, pero desde luego le pone una carga de profundidad muy potente. ¿Qué opináis? ¿Creéis que con esto se ha roto? Porque de hecho el adelanto de las elecciones están ahí, Puigdemont ya está diciendo que de septiembre nada, vamos a irnos a junio o julio, vamos, comentaban. ¿No lo veis así? En política del todo no se dinamita nunca nada. Lo único que se puede dinamitar es la vida. La muerte es la única dinamita de todo lo demás. En política pues tiene diversos caminos, diversos recorridos, en fin, en este mundo se supera todo. Se vuelve a caer luego en los problemas, pero en este mundo se superan guerras, holocaustos, en fin, no se va a superar una confrontación, una forma de ver un diseño institucional de un país. Yo decía, Charly, más que nada porque sí que es verdad que estamos pidiendo a Mariano Rajoy, se le está pidiendo que dialogue más con Cataluña, que hable más con Cataluña, que intente llegar a acuerdos con Cataluña. Se le está exigiendo desde todos los ámbitos políticos. Y si estamos por la parte que decía Luis Javier, estamos judicializando de alguna forma la política, es que no hay fórmula. Es decir, si tú das un paso y yo lo llevo al Tribunal Constitucional constantemente, es decir, políticamente yo lo estoy llevando al Tribunal Constitucional, es que no hay ninguna voluntad. Pero estamos pidiendo al presidente del gobierno, estamos pidiendo que tienda la mano a Cataluña para hablar, para intentar salir bien, o sea, con un buen acuerdo Pero claro, esta sentencia, yo creo que solo se llevan al tribunal aquellos casos y aquellas circunstancias que se extralimitan de la ley. Ahí se puede hacer otros avances con la ley. Por lo tanto, no todo posible acuerdo o todo posible entendimiento tiene que pasar por un tribunal, ¿no? Eso no es así. Lo que pasa es que están extralimitando porque están forzando la máquina, porque yo creo que hay un interés en forzar esa máquina, porque sí que pueden hacer otras vías. No lo sé, es verdad. A mí es que me sigue pareciendo escandaloso
la impunidad de algunos delitos, y ahora resulta que bueno, por facilitar una consulta, por a pesar de tener unos textos consensuados como comentaba el señor Prieto, digo yo que habrá que refutar esos textos y que habrá que revisarlos encíclicamente, y es evidente que si en la política no consultamos a la gente, yo no sé qué hacemos. Pero bueno, la sentencia es muy firme y hace, cuando habla de los antecedentes, habla de los antecedentes y hace una alusión muy importante a la recomendación del Tribunal Constitucional, diciéndole que evidentemente no sacase las urnas a las calles, ¿no? Es decir, la desobediencia como base fundamental de la... que por eso a mí me extraña que veo que no se ha llamado la atención, pero por desobediencia, 10 años de inhabilitación me parecía exagerado, por desobediencia, no sé. No, pero la Fiscalía no pedía por desobediencia. Sí, pedía. Por desobediencia y por prevaricación. Sí, pero bueno, pero si tú vas al final... entonces tú tienes un mínimo y un máximo. Y pero me parece exagerado. Que no estoy aquí haciendo ahora de abogado de la Fiscalía, pero que una cosa es las peticiones desde un punto de vista técnico y otra cosa luego son los fallos. Y desde un punto de vista técnico, a un fiscal se le permite acumular tantos delitos como considere que están establecidos y a la vez pedir las penas máximas. O las que considere oportunas. Entonces, yo creo que a ese tipo de cosas también hay que darles menos importancia. A mí lo que me parece que es... Hombre, en el caso de Miguel, pedir 50 años me parece que fueron lo que se pidió desde la Fiscalía también, tampoco os llama la atención una petición de este tipo. Sí, pero... Llama la atención. Sí, es el sistema a mí me llama la atención los años que se piden para casos tan... Joder, es que luego estamos viendo en otros casos sangrantes que los ha comentado Edurne, en que las peticiones no llegan, joder, pues 10 años por haber, no sé, dejado de tributar o haber blanqueado, no sé cuánto más, no sé cómo está la justicia en ese equilibrio, pero 50 años por aquí, por 10 por desobediencia y prevaricación, y por un caso que es, vamos, que me parece a mí sangrante, como puede ser el caso de Urdangarín, o sea, a mí no sé, lo digo desde una parte de mí que no es, que de justicia sé lo que sé, o sea, lo que leo, pero no sé. De que no es igual para todas. A mí me da la sensación que no. En el caso de Urdangarín también pedían más. Otra cosa es cómo se ha resuelto. Sí, luego, bueno, claro, es luego que la pedir resolución. también pedían. Sí, pero por eso pero las peticiones de la Fiscalía, que estamos viendo que hay ciertas peticiones que están... En este caso, el fiscal pide por desobediencia y por prevaricación. Que en el fondo el tribunal le viene a desmantelar su teoría diciendo, oiga, es el mismo delito. En este caso, desobedecer y prevaricar es lo mismo. Es el mismo acto, en el mismo acto está hecho y por tanto no puede sumarse. Es lo que hace el juzgado. Otra cosa es que los fiscales tienen una tendencia a sumar sin más y entonces salen cifras escandalosas y yo creo que eso sí que lo tendrían que revisar y en cualquier caso tendríamos que revisar una cosa. Cada vez que un tribunal sentencia menos que lo que ha pedido el fiscal o en función del porcentaje tendríamos que penalizar a ese fiscal para que se promueva en su carrera. Ahora y nos quitaríamos de encima algunos, muy pesados. Bueno, oye, otro tema, que tengo 5 minutos, pero me gustaría que fueseis breves, pero concisos en el tema. Sí que es verdad que cuando yo me enteré de que, en este caso, Consuelo Ordóñez, ¿no?, que es la presidenta de Covite, ¿no?, salió con nocturnidad de alevosía, si me lo permitís, porque sí que es verdad que salir a la noche, a la madrugada, a colocar placas, pues si quieres hacer un reconocimiento, creo que hay cauces importantes para hacerlos, no así, ¿no? Y luego arremete con los alcaldes de San Sebastián y de Bilbao pues porque nos retiran las placas. Yo no sé cómo habéis valorado vosotros, cómo lo valoráis, pero visto desde fuera, hombre, no creo que cualquiera pueda ir colocando placas. A mí no se me ocurre, a pesar de que efectivamente estamos hablando de víctimas, estamos hablando de terrorismo, volvemos a hablar de ETA, volvemos a hablar de reparación, vamos a hablar de lo que queráis, pero sí que es verdad que, hombre, choca, ¿no os choca? Bueno, pero yo creo que aquí lo que es una llamada de atención a la falta de compromiso o a la no ejecución de los compromisos adquiridos por favor, en los ayuntamientos, ¿no? Que en los ayuntamientos acuerdan en pleno, vale, todo muy bien, que se van a poner las placas y luego va y dice el señor Aburto, por ejemplo, en el caso de Bilbao, que no lo va a ejecutar. Bueno, yo creo que es un hecho que va más allá, es una llamada de atención, ¿no? Es seguir manteniendo el criterio con el que nosotros coincidimos
de que hay que hacer un reconocimiento a las Mari Carmen, víctimas. pero tú no sales a la calle a poner una placa, que no se te ocurre. Pero bueno, yo creo que es algo de llamada de atención, ¿no? Un hecho para... Pero hay foros para ello, Mari Carmen. Bueno, yo creo que en todos los foros donde COVID está, en todos los foros posibles. Esto creo que es una manera de llamar Pues la está el atención. Parlamento que podría hacer ese llamamiento también a las propias instituciones, ¿no? Sí, pero Como- seguramente que no hubiese tenido el eco que tengo ahora. Y entonces yo creo que ha sido una llamada de atención y por eso ha tenido eco, ¿no? Por la forma como se ha hecho. Pero es que no es la forma, es cuál es el mensaje. Y el mensaje es que queremos que la ciudadanía vasca tenga presente lo que ha pasado en esta comunidad autónoma y que aquí se ha asesinado a personas. Entonces, eso es lo que no queremos que se borre. Y yo comparto eso, no probablemente la forma, pero yo creo que en su ánimo está el hacer una llamada de atención. Edurne, ¿qué Sí, crees? que queda mucho por hacer en el trabajo y por el reconocimiento Ahí está la ponencia, de todas ¿no? las víctimas, pero hay El otras Parlamento formas, está otros trabajando. canales, otras vías, además desde la municipalidad, junto con Gogora. Creo que además ya había en legislaturas pasadas desde la Secretaría de Paz y Convivencia una propuesta sobre retratos del dolor, y creo que hay que seguir trabajando y mejorando otras propuestas, y esta no es el método lo que ha hecho COVID. A mí las placas que se han colocado no me molestan, aunque sí deseo que Covite y todas las asociaciones de víctimas puedan llegar a encuentros mayores con las instituciones para que todos los homenajes se puedan celebrar de manera unitaria y de manera bien organizada, y no de estas maneras. Pero en cualquier caso me parece que la colocación de placas, bueno, más allá de que no se haya hecho de una forma ordenada, desde luego no me molesta. Javier. Particularmente tampoco, pero ni Covite representa a todas las víctimas, ni tampoco todas las víctimas o los familiares de las víctimas quieren que su placa esté, etc. Hay un montón, ni tampoco que yo sepa hay ningún pleno de ningún ayuntamiento que haya acordado las placas. Lo único que parece que Ivonne Areso, el anterior alcalde de Bilbao, se comprometió, pero eso es todo lo que yo sé. Pero en cualquier caso hay foros municipales, nacionales de Euskadi, donde se está tratando ese tema y se hablará. Y desde luego no es una manera saltarse la normativa y hacerlo, independientemente de que lo hagan de noche o de día, por la misma regla de tres, que es una manera de llamar la atención. A lo mejor el referéndum de Artur Mas también era una manera de llamar la atención, porque no le hacían ni caso. Es decir, si extrapolamos lo uno a lo otro, independientemente de la dimensión, podemos hacer aquí llegar a unas conclusiones un poco esperpénticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no tienen razón. Otra cosa es que consiguen llamar permanentemente la atención con este tipo de acciones, y a Covite ya lo conocemos. Entonces, me gustaría que no siguiera por ahí, porque puede terminar por generar una tensión y un desprestigio que no merece la pena que lo hagan. Merece la pena que trabajen con mucho más consenso y con mucho más sensatez en estas cosas, si no quieren generar un debate que sí se habla del tema, pero se habla cada vez más crispadamente, unos a favor y otros en contra, y entonces no solucionamos nada. Y por tanto, yo no voy a hablar particularmente en contra, pero creo que no es la mejor manera de hacer las cosas. Javier Tellería, muchas gracias. A usted. Charlie Neto, se ricasco. Mari Carmen López de Ocariz, la verdad, un lujo. Gracias por acercarte, ¿vale? Edurne, gracias. Vale, bueno, no sé qué haces este fin de semana, pero yo os recomiendo que vayáis a ver ópera. Yo, si os acercáis, además es una producción propia, alavesa, más de 100 artistas, entre músicos, cantantes, bailarines, etcétera, van a estar encima del escenario del teatro principal, y bueno, es nuestro y hace una propuesta que, por cierto, no es fácil. Luego llevarse esta producción de 100 personas de gira no es nada fácil, o sea que, bueno, por eso hay que darle la máxima cobertura que podamos aquí darle en Gasteiz, o sea que una propuesta que os hago para que os acerquéis al teatro principal este fin de semana, ¿vale? Que tengan mucho éxito. Vale, bueno, pues eso, hablamos enseguida, vamos a hablar del éxito del amor, que no sé si existe o no. En cualquier caso, bueno, a ver si lo descubrimos, con Donizetti. Va a ser en nada, en breves minutos, hasta ahora.